Bueno, chicos, buenas noches con todos ustedes. Hoy vamos a ver qué es el autoconocimiento. Bien. En la plataforma ya se encuentra habilitado lo que vamos a ver el día de hoy. Aquí tiene su foro para que usted pueda realizarlo. Tiene su folleto, tiene la diapositiva de la clase que vamos a ver el día de hoy. Aquí está su tarea también para que ustedes lo puedan realizar. Su lección virtual, como cada semana de cada clase que vemos. Lección manual es igual que la virtual. Recuerden, se hace manual, no hacen virtual, se hacen virtual, no hacen manual. Un videíto para que ustedes lo puedan observar desde la comodidad de su hogar. Voy a compartirles la diapositiva de lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver un tema muy bonito que es el autoconocimiento. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿quién de ustedes me dice qué es el autoconocimiento? Quiere decir el autoconocimiento. El autoconocimiento e identidad Es personal. aprender por uno mismo, Es aprender por uno mismo. ¿Qué más? ya sea leyendo, ya sea investigando. Ya. Muy bien. ¿Qué más quiere decir? A ver, por ahí vi. A ver, Not, dígame. Conocimiento de uno mismo que llega tras reconocerse como persona o conocer sus cualidades particularmente. Muy bien, exacto. Entonces, el autoconocimiento, como dijeron sus compañeros, es la capacidad que uno tiene de conocerse, de comprenderse a uno mismo, ¿ya? Eso también implica cómo nosotros podemos identificar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, ¿ya? Los valores, creencias, o sea, las metas que nosotros nos proponemos. Entonces, eso es el autoconocimiento, o sea, la reflexión sobre uno mismo, ¿ya? ¿Eso en qué consiste? En que nosotros podemos analizarnos, cómo pensamos, cómo sentimos, eh, cómo actuamos nosotros para entender por qué reaccionamos de a veces de determinada manera, pues, ¿no? Y están todas nuestras emociones, pensamientos propios, en las cuales nosotros nos examinamos también y es parte, base de nuestro desarrollo personal, porque el autoconocimiento viene a ser ese punto de partida para crecer como persona, ya que permite mejorar habilidades, corregir errores o las tomas de decisiones que nosotros hacemos pues más conscientes. También está nuestro reconocimiento interno. ¿Qué quiere decir reconocimiento interno? A ver, chicos. ¿Qué quiere decir reconocimiento interno? ¿Qué es ese reconocimiento interno? ¿Qué quiere decir ese conocimiento interno? Acérquese un poquito más al micrófono, solamente le escuché decisiones. No, disculpe, es que yo recibí clases y estoy en un carro, por eso. Ah, ya, ya es. No se refiere a las emociones de uno en su interior, su conocimiento la forma de ser, eso. La forma de ser. Listo, Génesis. El reconocimiento interno, pues no, es la valoración que nosotros tenemos, es esa aceptación, esa conciencia que una persona tiene de sí misma. Significa que nos estamos reconociendo, estamos reconociendo nuestras propias capacidades, ¿verdad?
las fortalezas, los logros, también las áreas que necesitamos mejorar sin depender únicamente de la opinión de los demás. Por ejemplo, ustedes como estudiantes se sienten orgullosos de haber mejorado o haber mejorado sus técnicas, sus habilidades mediante el proceso que ustedes están en el aprendizaje. Aunque nadie los felicite, pues ustedes están practicando y ese reconocimiento es interno. Ya, ya. Porque ustedes como persona tienen que aceptar sus errores y aprender de ellos también, porque eso también demuestra el reconocimiento interno. Ya. La importancia que tiene ese reconocimiento interno, porque eso fortalece también nuestra autoestima, aumenta también lo que es la confianza en uno mismo, nos motiva a seguir creciendo, a seguir aprendiendo y nos ayuda a tomar decisiones con mayor seguridad. Entonces, el reconocimiento interno es ese aprecio, esa valoración que tenemos como persona hacia nosotros mismos. Todo eso es basado en el conocimiento de quién es y de lo que uno puede lograr. Entonces, esos reconocimientos, esas bases de nuestro desarrollo personal, pues no, todo eso implica parte de mi autoconocimiento, cómo me estoy autoconociendo, porque a veces decimos, ay, es que ni tú mismo te conoces, a veces algunas personas no saben decir eso, pero es parte de nosotros, pues, ¿no? Por ejemplo, también una persona que reconoce que a veces se pone nerviosa al hablar en público, prácticamente nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro a veces se puede poner en blanco, pero podemos nosotros prepararnos mejor, practicar, desarrollar esa mayor confianza, ese fortalecimiento hacia nuestro crecimiento personal. Entonces, ¿cuáles son el conocimiento, la relación entre sujeto y objeto? ¿Qué quiere decir eso? Entre conocimiento y sujeto y objeto. ¿Qué quiere decir ese tipo de relación que a veces nosotros establecemos entre un sujeto? ¿Qué quiere decir sujeto? ¿Quién conoce? Y un objeto, lo que se conoce. ¿Ya? Gracias a este tipo de relaciones, a veces las personas pueden comprender, interpretar y dar significado a la realidad que nos rodea. Ese sujeto, ¿quién conoce qué viene a ser? La mente, el individuo que percibe, la razón, la interpretación de la realidad desde su propia perspectiva. Entonces, el sujeto es la persona que observa, que piensa, que razona, ¿no? Está utilizando sus sentidos, la experiencia y la inteligencia. Por ejemplo, ustedes como estudiantes están observando una planta. Entonces, ¿ustedes qué van a analizar ahí? ¿Qué están ustedes observando en esa planta? Ustedes se ponen a observar una planta. ¿Qué ustedes van a observar? ¿Qué van a analizar? Obviamente sus características, ¿verdad? Cómo va a crecer, la constancia que ustedes van a tener al cuidarla, el darle agua, hacer que coja el sol, pues, ¿verdad? Entonces, eso es de quien conoce. Y el objeto, que viene a ser lo conocido, la realidad, los fenómenos o las ideas, ¿no? Que son captados y que son analizados por el sujeto. El objeto que viene a ser es todo aquello que el sujeto estudia, todo lo que ustedes van a observar o intentan comprender. Puede ser un objeto físico, una idea, un fenómeno, una persona o una situación. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes la planta que estaban observando, pues no, obviamente la van a estudiar para conocer sus partes, su crecimiento, la constancia para que crezca, para que se haga árbol, ¿verdad? Entonces son
Eso es lo objeto, lo que ustedes están observando, lo que ustedes van a analizar. Y ese vínculo esencial, ¿qué quiere decir un vínculo esencial? ¿Qué quiero yo decir con un vínculo esencial? ¿A qué me refiero como vínculo esencial? Pero es una relación y puede ser de persona a persona o de persona en objeto. Muy bien, exacto, como dijo su compañera. Ese vínculo esencial, pues no es la relación que uno va a tener entre el sujeto y el objeto. Entonces, ese conocimiento surge cuando el sujeto entra en contacto con el objeto. O sea, ustedes lo van a observar, lo van a analizar, lo van a interpretar, van a construir una comprensión sobre él, ¿no? Sin esta relación no existe conocimiento. ¿Por qué? Porque debe haber alguien que conozca y algo que sea conocido. ¿Ya? Ejemplo, por ejemplo, ustedes que son chef, supongamos ustedes chef son el sujeto, ustedes van a aprender una nueva receta, ¿verdad? El objeto que va a hacer al prepararla, analizarla y practicarla y adquirir nuevos conocimientos sobre esa receta. Entonces, el conocimiento nace de la interpretación entre el sujeto y el objeto. El sujeto utiliza sus sentidos, su razonamiento, su experiencia para comprender el objeto. Ustedes están construyendo así nuevos aprendizajes que le van a permitir entender mejor la realidad. Aquí tenemos diferentes tipos de conocimiento. Además de los conocimientos empíricos, racional, científico, filosófico, intuitivo, existen también otros tipos de conocimientos que también son muy importantes en el desarrollo humano. Entre uno de ellos, el conocimiento empírico. A ver, ¿quién me dice qué entienden ustedes por el conocimiento empírico? ¿Qué entienden ustedes por ese conocimiento empírico? No es un conocimiento científico. Ya, ¿qué más? Es basado en la experiencia. Por ejemplo, si no hemos estudiado, por ejemplo, corte, pero sé cortar al ojo una blusa, entonces es como que ya he tenido práctica, pero no lo he estudiado en una academia. Muy bien, exacto. Así como dijeron sus compañeros. El conocimiento empírico se basa o se adquiere a través de la experiencia, la observación o la práctica a veces cotidiana sin seguir un método científico, ¿ya? Como dijo su compañera, al cortar una tela, algo, pues no, obviamente ustedes al ojo, porque ya más o menos calcula, ya tienen la práctica, entonces ustedes ya más o menos calculan cuánto ustedes quieren de tela, pues no, medio metro, un metro, entonces uno ya al ojo, uno dice, bueno, aquí al ojo ya estoy midiendo, ¿ya? Entonces, ese es el conocimiento empírico. Por ejemplo, otro, aprender que el fuego quema porque alguna vez se tocó un objeto caliente, pues, ¿no? Entonces, todo eso basado en el conocimiento empírico. Y el conocimiento racional, ¿qué es el conocimiento racional? Es aquel que estudió para saber. Aquel Aquel que se adquiere mediante la razón humana, un análisis lógico o una deducción. Muy bien. Como dijeron sus compañeros, se obtiene mediante el razonamiento lógico, el análisis, la reflexión, ¿no? La razón, el uso de nuestra razón. Ya no depende solo de los sentidos o de la experiencia, sino de la capacidad que nosotros tenemos de reflexionar, de comparar, de deducir y llegar a muchas conclusiones. Una de las características del conocimiento racional se basa en la lógica y el razonamiento.
Nosotros estamos analizando y estamos explicando las causas de los hechos. Y de esa manera nosotros buscamos unas conclusiones fundamentadas. Eso me va a permitir a mí resolver problemas y tomar decisiones. Por ejemplo, si yo como persona estoy observando que las plantas necesitan agua y luz para crecer, ¿qué concluye? Que sin estos elementos no se van a desarrollar correctamente. Entonces nosotros estamos utilizando el conocimiento racional, pues, ¿no? Es el que se adquiere mediante el pensamiento, mediante la lógica, el análisis que nosotros estamos haciendo para poder comprender y explicar una realidad. Tenemos también el conocimiento científico. ¿Qué quiere decir conocimiento científico? ¿Qué quiere decir el conocimiento científico? ¿Qué es ese conocimiento científico? Ese conocimiento científico es el que se obtiene mediante la observación, la investigación, lo que estamos experimentando, porque seguimos ese método ordenado llamado método científico. El propósito es explicar los fenómenos más que todo de una manera objetiva y que sea totalmente comprobable. ¿Por qué razón? Porque una de estas características es que se basa en evidencias y hechos, ¿no? Ese objetivo que nosotros vamos a verificar, va a ser verificable. Vamos a utilizar ese método donde vamos a comprobar, vamos a corregir nuevas investigaciones. Por ejemplo, un investigador, por ejemplo, nosotros estamos investigando algún experimento para comprobar si por algún motivo, si una vacuna previene una enfermedad, pues no. Nosotros obviamente tenemos que analizar los resultados, vamos a obtener conclusiones basadas en pruebas, ¿ya? Esto es en base al conocimiento científico. Entonces, este conocimiento científico es el que se obtiene mediante la experimentación y la investigación que se va uno a desarrollar con evidencias y hechos. ¿Qué es el conocimiento filosófico? Entre ellos está el reflexivo, el crítico, orientado también a preguntas universales sobre la existencia. ¿Qué entienden ustedes por ese conocimiento filosófico? Esto es lo que se basa el pensamiento humano. Muy bien, ¿qué más podría ser? Surge a partir de qué? De la reflexión crítica sobre la existencia de la verdad, la moral y el conocimiento, ¿verdad? Ese análisis crítico que va a buscar comprender grandes problemas de la vida, la realidad, la verdad, el conocimiento, la existencia humana. Uno de estos principales conocimientos filosóficos, pues, ¿no? Entre ellos el reflexivo. ¿Qué me enseña el reflexivo? Me va a invitar a pensar profundamente sobre diferentes tipos de temas. Y el crítico me va a cuestionar mis ideas, o sea, no aceptas las respuestas sin analizarlas. Todo eso se orienta a preguntas universales, porque uno busca responder interrogantes como, ¿quiénes somos? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Verdad? Todo eso se orienta a un pensamiento filosófico. Entonces, cuando una persona reflexiona sobre el propósito de la vida o sobre qué significa actuar con justicia, si estamos utilizando ese conocimiento filosófico, pues, ¿no? Todo se basa en la reflexión, en ese pensamiento crítico que nosotros realizamos. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿quiénes somos? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué esperamos de la vida? ¿Cuál va a ser nuestros objetivos, nuestras metas a alcanzar?
Entonces, todo eso se basa en el pensamiento, en el conocimiento también filosófico. Y el conocimiento intuitivo, ¿qué es el pensamiento intuitivo? Es inmediato y directo, sin mediación del razonamiento consciente. ¿Ya? Es el que yo voy a obtener de forma inmediata, sin una razón consciente, pues no, basado en la intuición o la percepción. ¿Ya? Sin necesidad, prácticamente surge de la intuición, de la experiencia acumulada o esa percepción instantánea que a veces tenemos. Cuando se dice que es inmediato y directo, sin mediación del razonamiento consciente, significa que la persona va a llegar a una idea, a una conclusión, más que todo de una manera espontánea, sin detenerse a pensar paso a paso o cómo llegó a ella, ¿verdad? Entonces, ese tipo de conocimiento intuitivo viene a ser rápido, inmediato, no requiere un análisis lógico detallado, se basa solo en la intuición y la experiencia o en la percepción, que eso nos va a ayudar a veces a tomar decisiones rápidas en algunas situaciones. Por ejemplo, yo como madre, pues no, como tengo mi hija, obviamente yo veo que no se encuentra bien, aunque todavía no tenga síntomas evidentes, pero uno ya está alerta. Es esa intuición, como se dice, que a veces uno tiene. Esa intuición que dice, bueno, te estoy viendo, no estás bien. O sea, uno ya por ahí mismo ya va sintiendo, ya tiene la percepción de que tal vez vaya a darle gripe, qué sé yo, por ahí se le tapó la nariz, ya sabemos el resfriado que va a tener y todo lo demás. O a veces cuando uno está manejando, pues no frena de inmediato al percibir un peligro antes de analizar conscientemente la situación. Entonces, ese es el conocimiento intuitivo, el que surge de una manera espontánea e inmediata, a veces sin un razonamiento consciente, sino que gracias a veces a la intuición o a la experiencia que tenemos, pues, ¿no? A veces hay conductores que ya tienen muchos años manejando y tienen la experiencia de la calle, las curvas y todo lo demás, entonces ellos ya ven, bueno, hay una intuición que a veces viene un carro, qué sé yo, en la parte de atrás, pitando, apurados, rebase y todo lo demás, entonces uno ya tiene la intuición, pues, ¿no?, de esquivar, pues, ¿no?, porque a veces no sabemos qué pueda pasar en las carreteras. Aparte del conocimiento intuitivo, también está el conocimiento técnico, tenemos también el tecnológico, el religioso o el teológico, también el conocimiento artístico, el práctico. ¿Qué quiere decir cada uno de ellos? Por ejemplo, el conocimiento técnico. Ese conocimiento técnico a mí me va a permitir realizar muchas actividades o trabajos de una manera correcta. ¿Qué voy a utilizar? Técnicas, procedimientos, habilidades específicas. Por ejemplo, si un mecánico que sabe reparar un motor o un chef que ya conoce las técnicas de cocina, ¿verdad? El conocimiento tecnológico es el conocimiento que yo voy a aplicar la ciencia y la tecnología para poder yo crear herramientas, máquinas, programas o soluciones que me van a facilitar la vida de las personas. ¿Cómo yo voy a diseñar una aplicación móvil, programar un robot o desarrollar una computadora? El conocimiento religioso o teológico, ¿qué quiere decir eso? Está basado en la fe, en las creencias, las enseñanzas de una religión, que buscamos a veces comprender a Dios, lo sagrado, la relación del ser humano con lo divino. Por ejemplo, a veces hay personas que estudian bastante la Biblia, ¿verdad? O otros textos sagrados para comprender sus enseñanzas. También tenemos el conocimiento artístico.
¿Qué viene a ser ese conocimiento artístico? Es el conocimiento relacionado con la creatividad que a veces tenemos cada uno de nosotros, esa creatividad que llevamos en nuestras manos, ¿ya? La expresión, la apreciación del arte, todo eso se manifiesta mediante ¿qué? Lo manifestamos mediante la pintura, mediante la danza, mediante la música, ¿verdad? Mediante el arte que tenemos en cocinar, el arte de coser, el arte de peinar, son técnicas, pues, ¿no? Prácticamente disciplinas que tenemos que tener en cada una de nuestras carreras. Por ejemplo, si un pintor domina técnicas perfectamente o un músico interpreta una obra de arte, pues no, todas esas técnicas que han aprendido, uno las va reforzando. Es como un arte que llevamos en nuestras manos. Y ese conocimiento práctico también, todo lo que se quiere mediante la experiencia, mediante la práctica diaria, todo lo que me va a permitir a mí resolver problemas, realizar tareas de la vida cotidiana o sembrar unas semillas, cultivar, pues no. Entonces, todo eso es parte de los tipos de conocimientos que existen, ¿ya? Es saber cómo hacer un trabajo, aplicar tecnología, experiencia basada en la fe, la creatividad y el arte que tenemos nosotros para hacer un peinado, un maquillaje, una prenda de vestir, un corte de cabello. Todo eso se quiere mediante la experiencia y la práctica constante que tenemos, pues, ¿no? Entonces, cada tipo de conocimiento siempre va a aportar una forma distinta de aprender la realidad. Más que todo en nuestra vida cotidiana, porque utilizamos varios de ellos al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, todo eso nos va a permitir a nosotros tomar mejores decisiones y podernos desarrollarnos más de una manera integral. Tenemos la teoría del conocimiento. Este tipo de teorías del conocimiento también llamado epistemología. ¿Por qué? Porque es la rama de la filosofía, es todo lo que estudia el conocimiento humano, en las cuales nosotros buscamos responder preguntas como, por ejemplo, ¿qué podemos conocer? ¿Conocemos la realidad? ¿El conocimiento que tenemos realmente confiable y verdadero? Entonces, todo eso se basa en las teorías, porque hay filósofos, pues no, como Descartes, como Kant, como Hume, quienes hoy cada uno de ellos, pues no, tuvieron el conocimiento de la razón, o sea, las ideas innatas. El filosófico René Descartes, él hizo el racionalismo. ¿En qué se basó? ¿Por qué relacionó con el autoconocimiento? Entonces, para René Cartés, pues, ¿no? El racionalismo sostiene que la razón es la principal fuente del conocimiento, ¿ya? Él se basó en la idea de que la razón principal es nuestro conocimiento. Él sostenía que para conocer la verdad no basta con los sentidos, porque esto a veces nos pueden engañar. Eso debemos usar, por eso el pensamiento lógico y la razón. Por eso Descartes relacionó este tipo de racionalismo con el autoconocimiento, porque creía que la primera verdad de una persona puede estar completamente segura de su propia existencia, ¿no? Como ser pensante. Entonces, de ahí surge su forma, la frase, pienso y luego existo. ¿Qué quiere decir esa frase? Pienso y luego existo. ¿En qué se basa? ¿Quién me dice? En pienso y luego existo. ¿Qué significa? El hecho de pensar es la prueba más segura de uno que existe. Por eso Descartes a esta idea
dudando de todo, de lo que veía, de lo que oía, a veces hasta incluso de sus conocimientos, pero descubrió que aunque a veces uno dude de todo, ¿ya? No podía dudar de que él estaba pensando en esa pequeña duda, pues no es saber vivir con propósito. Aquí dice Carmen D, dice vivir con propósito. Exacto. Entonces, si hay pensamiento, debe existir alguien que existe, alguien que piensa, perdón. Entonces, eso es, en palabras sencillas, pienso, tengo pensamientos, tengo dudas, tengo ideas, voy reflexionando. Luego existo, por lo tanto, es seguro que yo sí existo como ser porque ya estoy pensando, ¿verdad? Entonces, esa fue la certeza de Descartes, ¿ya? Es saber llegar a la verdad, debemos de pensar y razonar de una forma lógica. Y él lo relacionó con este autoconocimiento porque una persona debe de conocerse a sí misma, dice. Una persona siempre debe conocerse a sí misma porque va a analizar sus ideas, sus emociones, sus decisiones utilizando la razón. Por ejemplo, ustedes como estudiantes van a reflexionar sobre por qué, por ejemplo, que alguien sacó una nota baja, van a reflexionar por qué usted tuvo esa calificación. Va a analizar sus hábitos de estudio, va a concluir que necesita organizarse, necesita organizar sus ideas, organizar mejor su tiempo, ¿verdad? Entonces, de esa manera, Descartes puso lo que es el racionalismo. También viene lo que es el empirismo. ¿En qué se basa? Mediante David Hume. Porque él decía, bueno, el empirismo que viene a ser es lo que se sostiene, que todo conocimiento proviene de la experiencia, de nuestros sentidos. Aprendemos observando, aprendemos, experimentando, viviendo situaciones, ¿no? Entonces, todo eso nosotros lo relacionamos con ¿qué? Con el autoconocimiento, porque una persona llega a conocerse mejor a partir de la experiencia, de lo que vive, de las lecciones que están aprendiendo de ellas, ¿verdad? Entonces, esa es la idea principal, la experiencia que viene a ser el origen del conocimiento. Por ejemplo, ustedes que son jóvenes van a descubrir, ¿no? Van a decir que están disfrutando, por ejemplo, si tienen su trabajo, disfrutan de su trabajo, disfrutan de lo que ustedes están aprendiendo, pues no todo lo que se ha ido, o ustedes van participando en varios proyectos, han comprobado que se desempeñan mejor, colaborando con otros tipos de personas, trabajo en equipo. Entonces, ustedes de esa manera están descubriendo, están experimentando el origen del trabajo, del conocimiento que ustedes están adquiriendo en ese momento. Ya. Entonces, todo eso es parte del empirismo. También tenemos el criticismo, que quiere decir mediante Immanuel Kant. ¿En qué se basó él para afirmar este tipo de conocimiento? Porque él dice, bueno, surge de la combinación entre la experiencia y la razón, ¿no? Una de las dos es suficiente por sí sola. Entonces, él relacionó esa experiencia, esa combinación con la razón y el autoconocimiento, porque una persona se conoce cuando uno va a analizar racionalmente la experiencia que ha vivido y aprende de ella. Entonces, eso es parte, por ejemplo, ustedes como estudiantes a veces tienen miedo de hablar, miedo de participar, ¿verdad? Tienen miedo de participar, pero después reflexionan sobre la experiencia que ustedes están teniendo, van a identificar qué hicieron bien, qué deben de mejorar, qué deben de utilizar, qué aprendizaje ustedes deben de analizar para poder prepararse mejor en futuras exposiciones, ¿verdad? Entonces,
De eso, pues no, decía Kant, es la síntesis de la razón y la experiencia. Entonces, esta epismetología nos va a ayudar a nosotros a comprender cómo adquirimos nosotros el conocimiento. Para Descartes, la verdad se alcanza mediante la razón, ¿ya? Para Hong, a través de la experiencia. Para Kant, el conocimiento confiable nace de la unión entre la razón. Entonces, esas tres perspectivas, más que todo, también nos ayudan a nosotros a fortalecer nuestro autoconocimiento, ya que nos invitan a pensar, a vivir las experiencias, a reflexionar sobre ellas para nosotros poder crecer como personas. Tenemos aquí, ¿qué es la identidad personal? A ver, chicos, ¿quién me dice qué es la identidad personal? ¿Cuál es su identidad personal? Profesora, es la que define a una persona en sí, tanto sus actos y su forma de pensar. Muy bien, John. ¿Quién más? ¿Quién más dice? Inicia desde nuestro nombre, quiénes somos, nuestros valores, nuestros principios, nuestras características, como dijo el compañero. Muy bien, exacto. Entonces, la identidad personal viene a ser ese conjunto de características, esos valores, esas creencias, esas experiencias, esas emociones que nosotros tenemos, pues, ¿no? Esas cualidades que hacen que cada persona sea única e irrepetible, ¿verdad? Porque es la forma en que una persona se reconoce a sí misma y cómo se va a diferenciar de los demás. Dígame, Mestanza, Cristina. Mi es el conjunto de características, valores, creencias y gustos. Muy bien. Enot. Bueno, yo iba a decir que cada persona se desarrolla sobre sí mismo, como sus valores, esencias, experiencia y su personalidad. O su enfoque personal. Muy bien, exacto. Entonces aquí va una pregunta muy fundamental para ustedes. ¿Quiénes son ustedes? O sea, quiere decir, ¿quién soy yo? A ver, ¿quién me responde? ¿Quién soy yo? Esta pregunta nos va a invitar a reflexionar sobre nuestra personalidad, nuestros valores, nuestras metas, nuestras capacidades y el papel que estamos desempeñando ante la sociedad. Dígame, no. Disculpa, no la escuché, ¿qué dijo? ¿Quiénes son ustedes? O sea, ¿quién soy yo? Le voy a responder yo, profesora. En el ámbito personal, soy el amigo, soy el hijo, soy el hermano, soy el tío. No solamente por mi familia, sino por mi círculo social me define. En la parte social, soy ingeniero, soy estudiante de barbería, soy una persona que no se detiene con lo que tiene solamente, sino que quiere seguir aprendiendo más. Y en la parte ya interna de mí, soy eso, soy una persona amable, respetuosa y que no hago diferencias con nadie. Simplemente para mí todas las personas quizás no las puedo llamar amigos, pero sí conocidos y trato de que un conocido crear algún tipo de lazo, no emocional, pero sí por lo menos de amistad breve, pero una amistad sencilla como para que siempre me recuerden de esa forma. Muy bien, John. A ver, Enot. A ver, si hablamos de mí, entonces, el ámbito familiar, yo sería el atento, alegre, intentaré comprensivo, una persona que entiende a las personas. Y en el ámbito social, supongo que sería una persona alegre, que siempre le gusta alegrar o ver lo positivo. En el ámbito interno, yo creo que frío o feliz. Puede Muy variar. bien, Enot. A ver, Karen Morales.
Buenas noches, soy Miriam González, sino que es el correo de mi hija que no se le ha pasado a la computadora que sale ese nombre. Ya no A ver, importa. ¿qué soy yo? Yo soy una persona con virtudes y defectos. Una persona que estoy siempre pensando en hacer un mejor futuro para mi vida. Soy una persona que ayudo a mi prójimo, no le hago daño a nadie, y soy correcta en mis decisiones y en mis pensamientos. Eso es lo que yo tengo entendido de quién soy. Muy bien. Esa es su identidad personal. Esas características que lo definen a cada uno de ustedes como únicos. Donde ustedes demuestran sus valores, sus metas, sus gustos, sus capacidades, porque es el papel que ustedes están desempeñando ante la sociedad. Son estudiantes responsables, creativos, solidarios, que desean convertirse en un excelente profesional para poder ayudar a su comunidad, a las personas que las rodean, enseñarles la capacidad que cada uno de nosotros tiene para seguir prosperando, para convertirse mejor cada día. Entonces, esa identidad personal tiene una naturaleza dinámica, lo que significa que va a ser cambiante, que va a evolucionar a lo largo de su vida. Sus experiencias, sus aprendizajes, sus relaciones, las decisiones, todo influyen en la forma en que nosotros vemos, cómo nos vemos nosotros mismos. ¿Ya? Aunque a veces algunos aspectos van a demostrar nuestra identidad, ¿no? Van a permanecer estables, otros pueden transformarse con el tiempo, a medida que vamos madurando, a medida que vamos adquiriendo, vamos experimentando, adquirimos nuevas experiencias, ¿no? Todo eso se basa en mi identidad personal. No es algo fijo a veces porque vamos cambiando, vamos evolucionando. Todo es un proceso continuo. Nos vamos construyendo de a poco. Nos vamos conociendo, vamos a aceptar nuestros cambios, vamos a aprender de muchas experiencias que a veces la vida nos enseña, ¿verdad? Todo eso nos va a permitir a que nosotros desarrollemos una identidad más sólida, más auténtica, más segura, porque estamos favoreciendo nuestro crecimiento tanto personal como profesional. Y todo eso va a definir nuestras características de nuestra identidad personal, porque todo eso es continuidad, unicidad, consistencia, apertura. Cada uno de ellos es esencial para nuestro crecimiento. ¿Por qué? Porque la continuidad es la capacidad que nosotros tenemos de mantener esa esencia de quienes somos a lo largo del tiempo, aunque vivamos nuevas experiencias y nuevos cambios. Por ejemplo, si una persona sigue siendo honesta desde su infancia hasta su vida adulta, aunque cambie de escuela, trabajo, ciudad, seguirá siendo la misma persona, no va a cambiar. Esa unicidad que va a tener son rasgos distintivos, cada persona es única, ¿verdad? Con características, con valores, con talentos, con experiencias que la van a diferenciar hacia las demás personas. Por ejemplo, entre hermanos a veces pueden crecer en la misma familia, pero a veces uno se destaca por su creatividad, el otro por su habilidad para los deportes, pero cada uno es único. Cada uno tiene sus fortalezas, cada uno tiene sus debilidades, ¿verdad? Esa consistencia interna, la armonía entre lo que una persona piensa, lo que una persona siente, lo que una persona hace, sus acciones, todo eso van a reflejar sus valores, sus principios, ¿no? Por ejemplo, una persona dice valorar el respeto, tratar con amabilidad a todas las personas, demostrando coherencia entre las palabras y sus acciones.
Todo eso nos va a llevar a esa capacidad de cambio, a esa adaptabilidad, a esa apertura en la disposición para aprender, para cambiar, para adaptarse a nuevas situaciones, sin perder la esencia, más que todo nuestra propia identidad. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes como estudiantes al inicio tenían miedo de usar nuevas tecnologías, aprender nuevas técnicas, pues no, tratar de mejorar en su desempeño académico, porque verdad, uno a veces se lanza a lo desconocido, a ese miedo, pero está en que es un cambio que vamos a tener en nuestras vidas, es una apertura a lo nuevo. Entonces eso nos va a llevar a seguir, a crecer, a experimentar, a obtener conocimientos, experiencias, todos esos que son características únicas, porque son esos rasgos personales, esas habilidades, esos gustos, esas cualidades que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? Porque cada individuo es diferente. Por ejemplo, si una persona puede tener, una persona, por ejemplo, tiene la facilidad para componer músicas, o a veces hay estilistas que tienen la facilidad para hacer un corte perfecto, un corte con mucha técnica, o la paciencia que a veces tiene el instructor de enseñarles a sus estudiantes técnicas de corte, rasgos, cómo utilizar una máquina, cómo utilizar la técnica del cuchillo, las técnicas de los cortes, o sea, todo eso es parte de la apertura, de los cambios que nosotros hacemos, esas características únicas que nos hacen diferentes. Esa coherencia también, porque eso consiste en actuar de acuerdo con nuestros propios valores, con nuestras creencias, con nuestros objetivos personales. Esa integración interna, la capacidad de integrarnos en nuestras emociones, nuestros pensamientos, las experiencias para mantener un equilibrio personal. Esa adaptabilidad, la capacidad que tenemos nosotros de ajustarnos a nuevas circunstancias, resolver problemas, afrontar los cambios de una manera positiva. Entonces, de esta manera nosotros también hacemos nuestro análisis FODA, aparte de nuestro autoconocimiento, de nuestra identidad personal. ¿Cuál sería una de sus fortalezas, chicos? A ver, ¿cómo ustedes analizarían con el análisis FODA? ¿Cuáles serían sus fortalezas? ¿Cuáles serían sus oportunidades, sus debilidades y sus amenazas? ¿Cómo ustedes lo van a relacionar con el autoconocimiento, con su identidad personal? A ver, chicos. ¿Cómo los harían? Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, las fortalezas que vienen a ser son las cualidades, son sus habilidades, son los talentos que cada uno de ustedes poseen. Por ejemplo, su responsabilidad, su creatividad, su honestidad y la facilidad que ustedes tienen para aprender. A ver, Karen Morales, dígame. Mi fortaleza, ser constante. Cuando quiero hacer algo me empeño y ahí hasta que lo logro. Esa es mi fortaleza. ¿Su debilidad cuál es? Mi debilidad. Mi debilidad. No poder hacerlo. Necesita mejorar, ¿verdad? Para poder hacerlo, ¿verdad? Necesita ver qué punto exacto usted cree que va a ser una debilidad y que la tiene que fortalecer también. ¿Y sus amenazas? ¿Cuál sería su amenaza? Mi amenaza sería que mi amenaza.
que me echen la culpa de algo que no he hecho. Creo que esa es la peor amenaza que me pueden hacer. O sea, parte de la vida. O sea, ahora poco quizás tuve así un pequeño inconveniente. Una persona, en mi cara me dijo que era mentirosa cuando yo le había llamado la atención por ciertas cosas y ella no las aceptó o no le importó tomar la observación que le estaba dando. Y cuando llegó la jefa, ella dijo que no, que era mentira, que yo no le había dicho nada. Y esas son mis peores debilidades, que alguien me diga que no lo he hecho o que me diga que soy mentirosa. Muy bien, ¿y sus oportunidades? Oportunidades hay cada día nuevas. Todos los días hay una oportunidad. Eso sí lo sé. Porque Dios nos regala cada día las oportunidades, solo con el hecho de poder amanecer. Eso nos ayuda a crecer también bastante. Muy bien. Not, a ver, dígame usted, Not. Ay, es que, a ver, tengo varias, pero voy a decir solo una porque no quiero decir muchas cosas sobre mí, ¿ok? Ya. Mi fortaleza. ¿Ser amable? Creo. Muy bien. Mi Su debilidad. debilidad. Uy, bueno, ya saben, como soy amable, creo que de seguro mi debilidad es que se aprovechen de mí. Muy bien, Not. Sus oportunidades. Mis oportunidades. Bueno, ayudar sin importar qué. No me importa si una persona es mala conmigo, igualmente yo daré la mano. Porque eso es mi naturaleza y si una persona es mala, esa es su naturaleza. Cada uno va y viene a su camino. Muy bien, Not. A ver, John. A ver, como una amenaza sería más bien para mí el que alguien toque mi familia. Eso para mí realmente hasta es una debilidad para mí que alguien se meta con mi familia. De ahí como Muy una oportunidad es que realmente soy optimista a pesar de que las cosas puedan a mi alrededor, sentir que se pueden caer. Tengo la convicción de que mañana va a ser mucho mejor. ¿Y su Y fortaleza? mi fortaleza son mis mismas familias. Ellos son los que me dan la fuerza para seguir, las personas que creen en mí. Y realmente una de otras debilidades que tengo es que, por ejemplo, es que cuando escucho a los demás, o sea, tiendo yo no a ser inseguro, pero sí me freno un poco cuando alguien te dice o te quiere dar a entender que no puedes hacerlo, pero es que ahí es cuando me sale también el enojo y digo, yo sí puedo y lo voy haciendo como quiera. Si me salga mal, tengo un inicio de cómo hacerlo mucho mejor la próxima vez. Muy bien, John. Esa es parte de nuestras características, de nuestra identidad propia, de nuestro autoconocimiento, ¿ya? De cómo nosotros estamos construyendo, cómo nosotros nos estamos fortaleciendo a lo largo de nuestra vida. Esa continuidad nos va a permitir nosotros conservar nuestra esencia. La unicidad nos hace diferente, la consistencia interna y la coherencia nos va a ayudar a actuar de acuerdo con nuestros valores. Es mantener ese equilibrio tanto emocional que nos va a permitir crecer, enfrentar cambios de una manera positiva. Y todo esto es prácticamente cómo debemos nosotros de planificar a veces, ¿no? De saber identificarnos qué serían nuestras fortalezas, qué serían nuestras oportunidades, cuáles serían nuestras debilidades, nuestras amenazas, ¿no? Todo eso se construye en lo personal. Es una herramienta de autoconocimiento que nos va a ayudar a identificar para tomar mejores decisiones y poder alcanzar de esa manera nuestros objetivos. ¿Cómo construyo mi identidad personal?
Se construye desde el nacimiento, de una manera continua de que nos estamos desarrollando a lo largo de toda la vida. Se forma gracias a ¿qué? Gracias a la influencia de nuestra familia, la cultura, las experiencias personales, la reflexión interna. O sea, todos esos tipos de elementos que ayudan a definir quiénes somos, qué pensamos, cómo actuamos y cuáles son nuestros valores. Entre una de ellas, la más importante, la familia. La familia es el primer entorno donde nosotros aprendemos, valoramos, hay normas, hay costumbres, formas de comportamiento, maneras de relacionarnos con los demás, la base de nuestra identidad. Nuestra cultura y sociedad. ¿Qué sería? Nuestra cultura y sociedad. ¿Qué influye en nuestra identidad? ¿Mediante qué? Mediante las tradiciones, mediante el idioma, mediante nuestras creencias, las costumbres, ¿no? Las normas sociales que compartimos con la comunidad. Por ejemplo, ustedes participan en fiestas tradicionales en su comunidad, todo eso va fortaleciendo el sentido de pertinencia de los valores, de sus raíces y más que todo, de nuestras culturas. Las experiencias personales son que vivimos tanto positivas como negativas, nos ayudan a aprender, a madurar, a desarrollar nuevas habilidades, vamos fortaleciendo nuestra identidad. Por ejemplo, nosotros como estudiantes, ustedes participan en un concurso, aunque a veces, aunque gane o no gane, van a aprender, van a perseverar y van a confiar más en sus capacidades. Esa reflexión interna consiste en que nosotros analizamos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones, nuestras fortalezas para poder aprender quiénes somos y cómo podemos mejorar. Por ejemplo, uno como persona va a reconocer que pierde a veces la paciencia con facilidad. Y uno dice, bueno, decido aprender técnicas para controlar mis emociones, voy a respirar, voy a mejorar mi forma de cómo debo de relacionarme con las demás personas. Entonces, uno dice, bueno, estoy reflexionando, sé que tengo mal carácter, tengo que mejorar eso, tengo que ser más comprensiva, ¿ya? Entonces, todo esto se construye mediante esa identidad personal. No se forma de un día para otro, sino que es un proceso continuo de crecimiento. Entonces, nuestra familia, ¿qué va a transmitir? Valores, cultura, va a aportar costumbres, normas, experiencias personales, van a dejar aprendizajes, toda esa reflexión interna, permitir conocernos y mejorar. O sea, todos estos tipos de factores contribuyen bastante en cómo nosotros podemos construir una identidad que sea más sólida, más auténtica y a veces está en constante evolución. Entonces, todo eso es parte de nuestra identidad personal. Esa identidad y valores también, porque los valores también son principios, son creencias, son cualidades que nos va a orientar a nuestra forma de sentir, nuestra forma de pensar, de actuar. Entonces, todo forma parte de una identidad personal, porque reflejan quiénes somos, qué consideramos importante, cómo nos relacionamos con los demás. Entre unos de ellos está la honestidad. ¿Qué quiere decir eso? La honestidad viene a ser un valor que consiste en que nosotros actuemos con mucha sinceridad, al decir la verdad, comportarnos de una manera transparente, incluso cuando nadie nos esté observando también. Por ejemplo, si entre compañeros se encuentra un objeto perdido en el aula, uno tiene que entregarlo a su dueño, en lugar de que nos quedemos o que no, ay, yo no vi nada y me lo cojo y me lo llevo. No, hay que ser honestos. El respeto, reconocer, valorar la dignidad, las opiniones, derechos y diferencias de las demás personas. Debemos de tratarlas con consideración, con empatía. Escuchar la opinión de un compañero, aunque tenga una idea diferente,
a la propia de nosotros, pues, ¿no? Eso es una perspectiva diferente, es el respeto que debemos de mantener. Respetar a las personas mayores, ¿no? La responsabilidad también es la capacidad que nosotros tenemos de cumplir nuestras obligaciones, porque nosotros tenemos que asumir las consecuencias de nuestras decisiones y actuar de una manera comprometida. Por ejemplo, saber organizarnos en nuestro tiempo, realizar nuestras tareas, ¿ya? Entregar los trabajos a tiempo. Estoy en mi trabajo, bueno, me piden realizar tal informe, tengo que realizarlo para tal hora, tal fecha, tengo que ser cumplido, porque eso demuestra mi responsabilidad. La solidaridad es la disposición que nosotros tenemos de ayudar, de apoyar a otras personas. Especialmente a veces cuando atraviesan dificultades, demostrando empatía y colaboración. Ayudar a un compañero que pueda tener algún problema, o tratar de comprender o ayudarlo, pues, ¿no? Que él entienda que es la situación en la que se puede encontrar. La libertad es la capacidad que tenemos de elegir, de pensar, de actuar de acuerdo a nuestras propias decisiones, respetando los derechos y los límites de lo demás. Una persona tiene la libertad de uno escoger una profesión que le guste, porque uno está tomando sus decisiones responsables sobre su futuro. Entonces, todos estos tipos de valores personales son parte fundamental de nuestra identidad, porque nos orientan en nuestras acciones, definen nuestra manera en cómo nosotros podemos actuar en nuestra vida diaria. Entonces, hay que practicar la honestidad, el respeto, la responsabilidad. Todo eso nos ayuda a construir también nuestra personalidad íntegra, fortalecer nuestras relaciones, y de esa manera construimos o contribuimos también positivamente para la sociedad. Tenemos también los componentes claves de la identidad personal. ¿Qué quiere decir estos tipos de componentes? Todo esto está formado por varios elementos que nos va a permitir a nosotros conocer, orientarnos, ¿no? Todos estos componentes también influyen en la manera como actuamos, como pensamos, cómo nos relacionamos con los demás. Entre ellos está el autoconcepto, esa imagen que construimos de nosotros mismos, ¿ya? Es la idea que cada persona construye sobre sí misma. Incluye cómo nos cómo percibimos nuestras características, nuestras habilidades, nuestra personalidad, nuestros gustos, nuestras capacidades. Por ejemplo, ustedes que son estudiantes pueden pensar, bueno, soy una persona creativa, soy una persona responsable, tengo facilidad para aprender, aunque debo mejorar un poquito y poder organizar mi tiempo, ¿verdad? Entonces dice, bueno, tengo que organizarme, tengo tal vez mi trabajo, todas las actividades que yo tengo que hacer en el día. Es parte de nuestra vida diaria, pues, ¿no? Entonces el autoconcepto va a reflejar cuando nosotros reconocemos nuestras capacidades y limitaciones, ¿verdad? Porque al elegir una actividad que nos gusta o algo que nosotros podamos identificarnos qué aspectos vamos o necesitamos mejorar. Todo eso viene a ser parte también de nuestra autoestima, que más adelante vamos a ver también en clase. Esa autoestima, esa valoración emocional, esa imagen interna. ¿Ya? Es la forma como nos aceptamos, cómo nos respetamos, cómo reconocemos nuestro propio valor. Un estudiante que a veces piensa o por ejemplo, tiene su autoestima a veces baja, piensa que es incapaz de realizar cualquier actividad. ¿Ya? Y siempre pasa en constante que reconoce o recalca más su error, pero va a haber un compañero que va a buscar mejorar o le va a buscar decir, bueno, ese es tú dices que te sientes incapaz, pero no, confía en ti, confía en tus capacidades. Yo he visto cómo te esfuerzas, he visto tus cualidades, he visto tu técnica. Ten más confianza en ti mismo. No. Es parte de nuestra vida diaria, porque eso va a demostrar
cuando nos tratamos con respeto. Debemos de aceptar nuestras cualidades y enfrentar a veces los desafíos con mucha confianza. Y ese rol social también es un papel o función que a veces desempeñamos en diferentes contextos, porque a veces decimos, bueno, las relaciones que tenemos con la familia, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra comunidad. ¿Ya? Y en la vida diaria desempeñamos diferentes roles, cumpliendo responsabilidades. Como por ejemplo, como estudiante debemos practicar, debemos aprender, debemos respetar a nuestros compañeros, ¿no? O como miembro de una familia debemos de colaborar, debemos de apoyar. En nuestro proyecto de vida también es ese conjunto de metas, sueños, objetivos, propósitos que a veces nos orientan a nuestras decisiones hacia un futuro mejor. ¿Por qué? Porque ustedes como persona establecen sus metas. Van desarrollando sus habilidades, van a crear su propio emprendimiento. Ese proyecto de vida que les va a ayudar a ustedes a tomar decisiones, organizar sus acciones, sus esfuerzos para que ustedes puedan alcanzar ese objetivo que se han propuesto, tanto en lo personal como en lo profesional. Entonces, nuestra identidad personal se construye diariamente a través del autoconcepto, la autoestima, los roles que desempeñamos, nuestros proyectos de vida, ese papel más importante en nuestra propia vida, porque debemos de aprender a conocernos, a valorarnos, a asumir responsabilidades, trabajar por nuestras metas, por nuestros objetivos, por nuestros propósitos, porque cada persona es protagonista de su propia historia. Porque cuando ustedes se conocen, saben quiénes son, reconocen su valor y tienen en claro hacia dónde ustedes quieren llegar y cómo ustedes pueden construir un futuro con un propósito y un sentido que le van a dar a ustedes a su vida. Entonces, todas estas componentes, todo lo que hemos visto es parte del autoconocimiento, es parte de nuestra identidad personal. Construir una identidad personal saludable es un propósito continuo. Todo implica conocernos, valorarnos, relacionarnos adecuadamente con las demás personas, adaptarnos a los cambios que a veces la vida nos da, tener una identidad más equilibrada, porque eso nos va a permitir actuar con seguridad, mantener nuestros principios, desarrollar nuestro potencial, más que todo nuestro potencial. Todo eso es práctica del autoconocimiento. Consiste que ustedes le van a dedicar tiempo, van a comprender quiénes son, van a identificar sus emociones, van a reconocer sus fortalezas, sus debilidades, descubrir sus motivaciones, cuáles son sus objetivos personales, cómo deben de aplicarlo. Dedicar tiempo a la reflexión personal, cómo ustedes van a analizar o cómo ustedes van a reaccionar ante diferentes situaciones, van a reconocer sus emociones, sus sentimientos, identificar aquello que los impulsa a ustedes a mejorar. Entonces, uno como persona se da cuenta, se siente feliz ayudando a los demás o descubre que sus motivaciones son otras o quieren contribuir a su bienestar personal. Conocernos nos permite tomar mejores decisiones, construir una identidad basada en nuestra verdadera esencia. Todo eso define nuestros valores, nuestros principios que nos orientan, la forma como actuamos, cómo ayudamos, lo correcto, lo importante que somos cada uno de nosotros. Todo eso vamos a identificar nuestros valores. ¿Qué cosas son importantes para mí? Entonces, todo eso es reconocer los principios que ustedes quieren mantener en su vida. Van a analizar si sus acciones coinciden con lo que sienten, con lo que piensan, lo que significa actuar de acuerdo a vuestros valores, siendo fieles
a sus propios principios, incluso a veces en situaciones que nos encontramos en difíciles situaciones, ¿verdad? Todo eso se considera la honestidad que ustedes tienen de cada uno de ustedes, ese vínculo que ustedes van a crear. Todo lo que va a cultivar ustedes, esas relaciones nutritivas, esa confianza. Rodearse de personas que respeten su manera de ser. Mantener relaciones basadas en confianza, en empatía, buscar personas que impulsen su crecimiento tanto personal como profesional. Respetar la autenticidad sin tener que ser alguien que no somos, ¿verdad? Entonces, es saber abrazar ese cambio. Aceptar el cambio que ustedes quieren hacer en su vida, comprender que los transforma, la incertidumbre, todo eso forman parte de nuestra vida y parte del desarrollo humano. A veces es difícil enfrentarnos a ciertos cambios porque uno tiene que aceptar las experiencias nuevas. Todo eso también nos ayuda a crecer. Adaptarnos a nuestras circunstancias. Aprendemos de los errores o de las dificultades que a veces pasamos en el día a día. Mantener una actitud positiva, a veces frente a los desafíos, a veces días difíciles, días que a veces no entendemos, días grises. Entonces, es saber mantener esa actitud positiva. Entonces, construir esa identidad personal, saludable, todo eso requiere conocernos, vivir de acuerdo a nuestros valores, cómo podemos establecer relaciones. Todo eso es parte de nuestra identidad. No es algo que va a terminar de la noche a la mañana o que construimos de la noche a la mañana. No, eso es un proceso que se va fortaleciendo con cada experiencia, con cada decisión, con cada reflexión. Todo lo que realizamos a lo largo de nuestra vida. Eso es el autoconocimiento y la identidad personal de cada uno de ustedes. Todo lo que ustedes van a aplicarlo en su vida diaria. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Preguntas? Ninguna. ¿Qué tal les pareció la clase de hoy sobre el autoconocimiento y nuestra identidad personal? Porque a veces dudamos de nosotros, de nuestras capacidades, de nuestras habilidades, de lo capaces que somos de realizar cualquier tipo de actividad. O sea, todo lo que conlleva, todo lo que nos ayuda a seguir, ¿verdad? Entonces, es muy importante a veces conocernos. Muy importante identificarnos, ver nuestras capacidades, nuestras debilidades. Esas debilidades convertirlas en fortalezas también. Saber cómo darle la vuelta a cada situación en que nos encontremos. No perder nuestra esencia. Porque eso es lo que viene a ser fundamental en nosotros mismos. Bueno, chicos, entonces hasta ahí terminamos con la materia de desarrollo. Les envío ahorita aquí el link para que ustedes puedan registrar su asistencia del día de hoy.